Jorge Lazzarini, quien presentará un video relativo al tema que nos convoca, la educación técnico-profesional. Buenos días a todos. El agradecimiento de la Unión Docentes Argentinos Seccional San Luis por su presencia. También debo destacar la presencia de la mesa que se conformó hace un instante, donde han sido grandes personalidades a nivel nacional, como así también a nivel provincial. El agradecimiento de la seccional a nuestro secretario general, el profesor Sergio Ismael Romero, por todo su apoyo a esta gestión y sobre todo en aquel momento en cuando fuimos a Buenos Aires a buscar un capacitador para que nos diesen una orientación sobre lo que es la educación técnica. Él nos redobló la apuesta. Él nos apoyó y nos aconsejó que fuéramos por más. El desafío de esta conducción y de la Comisión Directiva Seccional San Luis la aceptó. Y es por eso que hoy tenemos el 5º Congreso Nacional de Educación Técnica Profesional, al cual debo agradecer a su apoyo, como también así a la Comisión Organizadora a nivel nacional y a todos los integrantes de Comisión Nacional que hoy nos acompañan. También a los secretarios generales de las distintas jurisdicciones de nuestro país, que son muchas, de mucha distancia, que se han forzado en viajar con delegaciones y que hoy los tenemos presentes. Así que, una vez más, agradecer a los miembros de comisión de la Unión Docentes Argentinos Seccional San Luis, que trabajaron para que esto saliese como todos creíamos. Bien, seguramente algún detalle se nos disparará. Pero es aquí que nosotros, muy conformes y agradecidos, y en este momento voy a hacer la presentación sobre un video institucional que nuestros directivos, nuestros docentes y parte de la comisión se dirigieron a los distintos puntos de nuestra provincia y hemos logrado plasmarlo en unos pocos minutos, que solamente es la representación de algunas de las tantas escuelas técnicas que tenemos. También no dejo de un agradecimiento a los integrantes del Ministerio de Educación que hoy nos acompañan, al director de Educación Técnica y sus colaboradores. Así que podemos pasar el video, por favor. La forma vertiginosa en que está creciendo el conocimiento científico y tecnológico es uno de los factores más influyentes sobre la sociedad contemporánea. Este proceso obliga a la escuela a perseguir un objetivo más trascendente, el enseñar a aprender por uno mismo, lo cual obliga a redefinir la currícula y reeducar a nuestros maestros. La educación técnica en nuestro país tuvo a lo largo de su historia distintas etapas, debido a las políticas educativas aplicadas. La Ley Nacional de Educación Técnico-Profesional número 26058/2005 significa una restauración legal de la formación profesional. En el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, a su vez, se crea el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INET, y el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción como órgano propositivo y consultivo. La Unión Docentes Argentinos, preocupada por la educación de los jóvenes argentinos y en especial por la educación técnica, se propuso comenzar a pensar, analizar y estimular el intercambio de ideas y el debate acerca de las diferentes realidades y necesidades educativas de las instituciones que ofrecen la formación técnico, profesional en toda nuestra vasta nación. Por ello, se decidió la creación de un espacio donde los docentes pudieran fomentar su relación con la creciente importancia que esta modalidad educativa presenta, como oferta de inserción laboral para un amplio sector de nuestra sociedad y para el libre ejercicio de la profesión técnica. Así se creó en el año 2000 en Santa Fe el primer Congreso Nacional de Educación Técnico-Profesional, continuando una serie de encuentros
en 2004 nuevamente en Santa Fe, en el 2008 en Corrientes y en 2012 en Mendoza. En la provincia de San Luis, conscientes del papel fundamental de las escuelas de enseñanza técnica, se desarrolló un importante plan para el fortalecimiento de su conexión con el mundo productivo y el mercado laboral, altamente competitivo, que requiere de mano de obra calificada con dominio de habilidades personales y es excluyente para quienes no las poseen. Prueba de ello son las instituciones de enseñanza técnica que posee dentro de su territorio provincial. Este año, con la participación del INET, Instituto Nacional de Educación Tecnológica, y la FACTEC, Federación Argentina de Colegios de Técnicos como organismos nacionales, la UDA Seccional San Luis tiene el orgullo de organizar el quinto Congreso Nacional de Educación Técnico Profesional, con el eslogan "La educación técnico-profesional como garantía de un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social". Bienvenidos. El señor Jorge Lazzarini, secretario general de UDA Seccional San Luis, con este video dándoles la bienvenida a este quinto Congreso Nacional de Educación Técnico Profesional. Le brindamos nuevamente un cálido aplauso a Jorge Lazzarini. Y ahora sí, comenzaremos con las disertaciones. Seguidamente disertará el director ejecutivo de INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el licenciado Eduardo Aragundi, sobre la interrelación entre la calidad educativa y el proceso de inclusión. El licenciado y profesor en Ciencias Biológicas de la UBA, especialista en Metodología de Investigación Científica y Técnica de la Universidad Nacional de Entre Ríos y diplomado superior en Ciencias Sociales. Ha trabajado durante muchos años en el ámbito de la educación de jóvenes y adultos, como docente y director de escuelas. Es autor de diversos textos, publicaciones y notas periodísticas. Es profesor asociado en la Universidad Nacional de San Martín, en la cátedra Metodología de la Investigación Científica. Entre los años 2004 y 2006 fue director del área de Educación de Jóvenes y Adultos y Formación Profesional en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasando luego a desempeñarse hasta el año 2007 como director general de Educación de dicha jurisdicción. Desde el año 2008 cumple funciones en el Ministerio de Educación de la Nación. Fue director nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, subsecretario de Planeamiento Educativo entre el año 2009 y 2011, y durante el año 2012 se desempeñó al frente de la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa.
Desde el inicio del año 2013 se encuentra a cargo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, más conocido como INET. Lo recibimos al licenciado Eduardo Aragundi. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a pesar de que todavía algunos no almorzaron, o sí, ya almorzaron todos, ¿sí? Bueno, vamos a tomar en cuenta que algunos todavía no. No, por cierto, primero, y para no extenderme, agradecer esta invitación, esta oportunidad de estar junto a tamaño colectivo de colegas docentes. Obviamente agradecer a todo el secretariado nacional de la UDA, en la persona de Sergio Romero, su secretario general, a toda la comisión directiva, a todos los secretarios generales de cada una de las jurisdicciones, vaya en Jorge, por esta cálida y satisfactoria realización de este quinto congreso en calidad de anfitrión, el reconocimiento a todo el equipo de San Luis y de todas las jurisdicciones. Como lo dijo nuestro ministro, el profesor Silioni, el honor para nosotros de estar acá. Yo quiero, en el marco de la temática que supone esta presentación, esta charla que quisiera compartir con ustedes, pasar algunos slides, algunas filminas, nunca sé cómo se llaman esas cosas, que me gustaría compartir con todos ustedes. Algunos, como decía la ministra de la provincia de Buenos Aires, algunos datos duros que creo que nos ayuden, nos guíen en esta reflexión sobre esta interrelación entre calidad educativa e inclusión. Y me parece que el primer dato, allí están ustedes, el primer dato que tenemos para exhibir y mostrar es cómo ha ido evolucionando y modificándose la matrícula de la educación técnico-profesional en un periodo de 10 u 11 o 9 años, según se lo mida. Cuando el gobierno de Néstor Kirchner se hizo cargo de la gestión del país, había en la Argentina esos números que tienen ahí, unos 881.688 estudiantes de educación técnico-profesional en sus distintas modalidades y en sus distintos ámbitos de formación. Y hoy tenemos la satisfacción de decir que hemos superado el 1.000.000 de estudiantes. Hoy alrededor de 1.078.000 jóvenes y no tan jóvenes en toda la Argentina están insertos educativamente en alguna de las modalidades de la educación técnica, sea la educación técnica o de los niveles, mejor dicho, la educación técnica de nivel medio, la educación técnica superior y por supuesto también en la formación profesional, como lo pueden ver ustedes ahí, con un crecimiento del orden del 18,2% y con un significativo, y esto me parece que va a ser uno de los ejes que atraviese esta charla, con un marcado y significativo nivel de participación de la educación pública de gestión estatal. El 83% de nuestra matrícula está en esas escuelas, casi un 17% es la matrícula que corresponde al sector de gestión privada. Y esto es para toda la educación técnica. Si nos concentramos en la educación técnico de nivel secundaria, en la educación técnica de nivel secundaria, y detenerme aquí tiene que ver fundamentalmente con ese nuevo hito que la Ley de Educación Nacional le pone a la educación en Argentina desde el año 2006, que es la obligatoriedad, el derecho de todo joven argentino a completar o a terminar sus estudios hasta el nivel secundario. Tienen ahí una comparación que a mí me parece digna de destacar.
El primer cuadro, la primera parte de esa filmina, refleja lo que ha sido el crecimiento de la educación técnica en el país. Un 17,3% más de alumnos en el periodo 2003-2011. Mientras que en toda la secundaria el crecimiento ha sido del orden del 8,5%. Esto refleja sin duda varias cosas, pero una de las cosas que refleja es el interés fuerte de nuestros jóvenes y de sus familias por acercarse a la escuela técnica. Casi el doble o más del doble del incremento de matrícula es el que se registra en las escuelas técnicas que el que se registra en las escuelas no técnicas, por llamarla de alguna manera. Y esto tiene que ver con una expectativa educativa, pero sobre todo con una expectativa, con un modelo de país, con un modelo que apuesta a la producción, que apuesta a la agregación de valor a su producción, y entonces un país en que el trabajo ya empieza a no ser visto como un privilegio, sino como un derecho, y la educación vinculada al mundo del trabajo como comienza a ser fuertemente demandada. Tenemos hoy esas cifras, 532.700 estudiantes en la Escuela Secundaria Técnica de Gestión Estatal, algo más de 55.000 en la de gestión privada, y ese total de 590.263 estudiantes. Todo esto en el marco de un sistema que hoy tiene 2.901, para ser más exacto, unidades de servicio de educación técnico profesional. Podríamos decir instituciones, escuelas, las llamamos unidades de servicio porque ustedes lo saben mejor que nosotros. En algunos casos 2 o 3 unidades de servicio dependen de una misma institución educativa porque son un anexo, pero están en otra localidad, y a los efectos de la práctica cotidiana y del ejercicio cotidiano se comportan frente a la comunidad como una institución en sí misma. Por eso decimos unidades de servicio. 2.390 de gestión estatal, 511 de gestión privada. Una vez más, la participación del Estado en la educación técnica de la Argentina, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, es efectivamente superlativa. Solo un dato que no quise incorporarlo aquí para no distorsionar tanto la pantalla, es este que viene a continuación. Mientras hoy tenemos 1.519 instituciones de educación secundaria o unidades de servicio de secundaria técnica, no llegábamos a las 1.100 en el año 2003, o poco más de 1.100. Lo miro a Gustavo, que es la memoria sagrada, para que me corrobore los datos. 1.355 unidades de servicio de gestión estatal, unas 1.000 en el año 2013, es decir, que hemos crecido en más de 350 instituciones de nivel secundario técnico en todo el país. Y esto es sin duda parte de nuestra satisfacción, de nuestro reconocimiento a una modalidad y a un proyecto que apostó a esta modalidad. No es fácil lograr ese 17% más de matrícula, no es fácil lograr este incremento en la cantidad de instituciones, y eso fue posible, fue dicho en la mesa de apertura del Congreso. Eso fue posible, por supuesto, por una serie de normas, entre otras cosas. Primero, lo que ya fue dicho, la Ley de Educación Técnico Profesional. Ya vamos a hablar algunos aspectos más de esa ley. La Ley de Educación Nacional, la estructuración o reestructuración que se hizo de todo el sistema secundario en la educación argentina. Decía nuestro ministro hace un rato, en el año 2003 la Argentina era un archipiélago. La educación argentina o el sistema educativo argentino en realidad no existía y era un archipiélago. Había más titulaciones que jurisdicciones.
en la secundaria, por ejemplo. Nosotros siempre decíamos, o decimos, la Argentina tenía verdaderas aduanas interiores educativas. Un joven que estudiaba acá en San Luis y que por alguna decisión propia o familiar o tenía que trasladarse a otra provincia, a la provincia de La Pampa, no encontraba en la provincia de La Pampa equivalencia a sus estudios y tenía que volver a empezar, ¿no? Y así esto se multiplicaba por varios. Decía el locutor en mi presentación, vengo de muchos años de trabajar en educación de adultos y en la educación de adultos no como caso aislado, sino como ejemplo de lo que sucedía en toda la educación de nivel secundario. Por ejemplo, las aduanas interiores ni siquiera eran interjurisdiccionales, sino adentro de una propia jurisdicción. Un joven o una joven que había cursado estudios secundarios en una escuela, para llamarlo de alguna manera, una escuela de adolescentes, cuando iba a la escuela de adultos no encontraba ninguna equivalencia y ningún reconocimiento y le decían, no, acá lo que se necesita es que terminaste la primaria y a partir de ahí empezamos de nuevo. Bueno, hubo que reconstruir un sistema educativo, hubo que reconstruir un sistema o un subsistema nacional de educación secundaria, y eso fue posible porque hubo decisión, hubo norma, hubo compromiso con esa norma. Nosotros, ustedes, nosotros es un nosotros que los incluye, nos sentimos orgullosos de esa ley especial, de la ley 26058 y de las resoluciones del Consejo Federal que de alguna manera la normativizan o la reglamentan. Una ley que previó muy sabiamente la creación de dos instrumentos, el Registro Federal de Instituciones y el Catálogo de Títulos y Certificados. Y uno dice, bueno, ¿y por qué esto? Porque no sabíamos en la Argentina. La Argentina no sabía cuántas instituciones de educación técnico-profesional tenía. La Argentina no sabía cuántos títulos y cuántos certificados de educación técnico-profesional se otorgaban en el conjunto del país. Si ustedes le preguntaban a alguien, las cuentas eran distintas. Cada jurisdicción contaba su educación técnica, en algunos casos la que había quedado, de una manera diferente. Hubo que reconstruir todo ese proceso, hubo que generar procesos. La ley dispone la generación de procesos de creación de marcos de referencia, de homologación de planes de estudio, para que esos planes de estudio tengan validez nacional, para que esos estudiantes dejen de padecer las aduanas interiores, para que esos egresados técnicos, en este caso, puedan efectivamente ejercer libremente su profesión, más allá de si se recibieron de técnicos en San Luis y hoy viven en Córdoba, más allá de si se recibieron de técnicos en Córdoba y hoy viven en Formosa. Hoy, a la fecha más o menos, porque además son números de verdad que cambian día a día, hoy la Argentina sabe que hay alrededor de 150, 140 marcos de referencia para las distintas especialidades construidos, unos 20 y tantos para especialidades de nivel secundario, por supuesto casi 100 o unos 100 para el área de la formación profesional, y hoy más de 20 provincias de la Argentina o cerca de 20 provincias de esta Argentina tienen